Pues el origen fue bastante casual porque eh, me regalaron la novela de cumpleaños, una amiga, eh, Luz María Jaramillo, me regaló la novela de cumpleaños y yo la leí sin, sin ninguna sin ningún plan, la leí simplemente una novela cubana sobre la infancia y la adolescencia de una niña cubana. Pero cuando leí la novela me sentí un poco que era como una historia en cuerpo ajeno porque tenía mucho que ver con mi infancia y mi adolescencia, porque yo crecí en un país socialista. Yo desde los 12 años fui a China y apenas llegué a China, mi padre, que era un comunista muy consecuente y muy convencido, decidió que lo mejor para nosotros era entrar internos en un colegio chino, en chino, claro. Pues primero tuvimos 3 meses de clases de chino muy intensivas y entramos al colegio y de repente pues yo que era un niño totalmente colombiano, además bastante necio y bastante casi que malvado, eh, me había enfrentado a un mundo de disciplina, de rigor, de reglas, o sea, porque ya no era solamente el mundo socialista, sino que además era el mundo socialista chino, oriental. Entonces se juntaban una cantidad de, de contradicciones, conflictos culturales y educativos que en su momento lo sentí y que cuando leí esa novela de alguna forma sentí como revivir a medida que la leía. Pero no pasó nada, o sea, simplemente me gustó y ya la puse de lado y eh, más o menos como 6 meses después, en un festival aquí en Cataluña, en Lleida, me encontré con un viejo amigo, con Pichi, con Jorge Perugorría, el actor cubano, y ahí en un cóctel, era como a las 7 de la noche aquí, y en medio de la conversación le dije, oye, esa novela, Todos se van, ¿ya hicieron película? Y entonces me dijo él, no, eso no, nunca se va a poder hacer esa película en Cuba, esa película en Cuba es imposible, esa película la tendría que hacer un extranjero, hazla tú. Yo le dije, no, yo, ¿por qué? Yo no, ¿qué tengo que ver yo con, yo no, ya, y paramos ahí, él me dijo, sí, sí. Y como a los 5 minutos, Pichi Perugorría, que es un tipo muy simpático y muy gracioso, tenía el móvil ahí y me dijo, mira, mira, que tienes una llamada. Y puse el teléfono y era Wendy Guerra. Y entonces él había llamado a Wendy Guerra, le había dicho que yo estaba interesado en su novela. Y Wendy al otro lado, desde La Habana, me decía, oye, qué maravilla, chico, que vas a hacer mi película. Y yo trataba de decirle, no, no, mira, no, no, no es así. O sea, yo, sí, me interesa mucho tu novela, pero yo, no. Y a todas estas, pues le seguí un poco la corriente, sí, claro, interesante. Y pues yo quería colgar porque no quería gastarle los minutos en llamadas internacionales a Tichi. Pero mi esposa, que estaba ahí escuchando, le pareció interesante la conversación porque yo hacía 2 años le había dicho que no pensaba hacer más cine. O sea, que yo de alguna forma sentía que el cine que yo quería hacer ya lo había hecho y que pues ahora con los hijos y la vida y eso, pues la televisión era mucho más práctica y que yo me gustaba hacer televisión y que iba a abandonar mis ideas de hacer cine. Entonces ella me oyó tan entusiasmada con la cosa esa que sin yo saberlo, después de que colgué de hablar con Wendy Guerra y eso,
como a los 2 meses era mi cumpleaños y entonces de regalo de cumpleaños me regaló un contrato de cesión de derechos porque ella había comprado los derechos de la novela. Entonces yo cuando vi ese poco de hojas, de cláusulas, entonces dije, bueno, ya con los derechos de la novela pues voy a hacer el ejercicio de escribir el guión. Y entonces con Laura Martel, una guionista española, nos pusimos, ella arrancó a escribir y fue avanzando la historia, pero pues lentamente porque, como te digo, yo realmente no pensaba en volver a hacer cine, no es una gran prioridad en mi vida en este momento hacer cine porque me gustaba mucho hacer el cine en el momento en que lo hice, pero pues ahora cada vez es más complicado coordinar entre cine y televisión, entonces pues simplemente pues acepté la idea de que mejor hacer televisión. Pero entonces seguí trabajando en el guión, en esas yo estaba viviendo en España, en esas me llamaron para dirigir La Pola y cuando llegué a Bogotá, Ramón Jimeno, que había sido co-guionista conmigo en La Estrategia del Caracol y en Golpe de Estadio y también me había ayudado en Perder es Cuestión de Método, me preguntó, oye, ¿y de proyectos de cine que tienes? Dije, pues mira, estoy escribiendo un guión ahí, pero pues es más un ejercicio porque... Y entonces él se puso y me dijo, no, vamos a sacarlo adelante. Nos pusimos a trabajar, de repente él dijo, mira que hay un concurso del FDC, la mandamos y digo, sí, mandémosla. Y la mandamos y entonces le dieron uno de los auxilios del FDC y bueno, ahí ya nos tocó ponernos como más en serio. Realmente cuando llegó el momento de rodar la película, pues cuando ya trabajamos el guión y había que ya pensar en hacer la película, pues habíamos escrito para rodar en Cuba, en La Habana y en Cienfuegos, un poco con la idea de que yo he estado muy cercano de Cuba en muchas ocasiones, o sea, he sido jefe de cátedra de la Escuela de San Antonio de los Baños durante casi 2 años, fue jefe de la cátedra de dirección, pues conocía a mucha gente y eso. Había hecho una coproducción con Cuba, Técnicas de Duelo. Había rodado en Cuba con apoyo de la televisión cubana, Ilona Llega con la Lluvia. Había sido jurado del Festival de La Habana, no sé, 2 o 3 veces, 2 veces en ese momento. Yo pensé que me iban a dar autorización para rodar, pero no dieron autorización. Pues realmente fui un poco ingenuo porque pues después me di cuenta que no, o sea, Wendy nunca ha sido publicada en Cuba, es como una escritora que solo existe fuera de Cuba, en Europa es conocida, y en Estados Unidos y en Cuba no la conocen, y entonces, pues al no ser publicada, las posibilidades de que nos dieran autorización para rodar la película eran prácticamente nulas. Y cuando nos dimos cuenta con Ramón y con Laura de que no iba a ser posible rodar en Cuba, modificamos radicalmente el guión, porque el guión original contaba como la novela, la infancia y el salto a la adolescencia. Pero al no poder rodar en La Habana nos dimos cuenta que en Colombia se podía fácilmente hacer toda la adolescencia, pues con ese presupuesto que teníamos, pero que hacer la adolescencia era más complicado. Podíamos hacer la infancia, pero la adolescencia ya era, no, modificamos rápidamente el guión y... Entonces, la primera dificultad fue eso, decidir que íbamos a hacer solo la primera parte, que era la infancia. Y ahí empezamos a trabajar. Y el trabajo pues consiste en documentarse un poco de la época, que era una época muy difícil de los cubanos, a los fines de los años 70, comienzos de los 80, con la crisis de Mariana, en la que miles de cubanos trataron de salir de la isla y invadieron la embajada de varios países, hasta que Fidel prohibió.
y se formó una crisis muy grande. Entonces ubicarnos en la época, los conflictos políticos internos que había, la radicalización que se produjo entre los cubanos, mucha gente tratando de luchar porque se mantuvieran las libertades y otros con la línea de restringir las libertades, y en esa guerra pues es donde se produce la historia. El rol de escritor y de productor es un poco incómodo, porque claro, yo estaba pensando permanentemente que teníamos un presupuesto limitado y que no podíamos, pues, o que no debíamos escribir un guión que no iba a contar con las posibilidades de producción que estábamos escribiendo. Entonces siempre trataba de restringirlo a la realidad. Pues que es muy pragmático, pero no es sano, porque también si uno escribe unas escenas y unas situaciones que sabe que no las va a poder realizar por limitaciones presupuestales, pues no tiene mucho sentido. Pero al mismo tiempo lo positivo es que al saber producir y al tener conocimiento de todo del oficio de producción general, pues uno hace también un guión muy realista, y por eso puede hacer la película con unos recursos limitados. Es una película sencilla, pero igual es una película que para nuestros presupuestos latinos y colombianos pues son altos, es más de $1 millón, $1,5 millones creo que costó, ya no me acuerdo. Son presupuestos altos, entonces uno tiene que cuidar mucho la plata. Y eso pues siempre limita la creatividad, eso no hay ninguna duda. Pero tratamos de hacerlo más con unos diálogos más intensos, más breves, pero que reflejaran toda la dimensión del conflicto. Y sobre todo Sergio en escena, generar esa tensión de la crisis tan bárbara que provoca, que está llena de silencios, por ejemplo. Las crisis en general la gente guarda mucho silencio. Entonces generar, en vez de muchas situaciones de acción, muchas situaciones de dramático silencio, donde pequeños detalles son los que marcan el drama. El cine de creatividad, digamos, colombiano, está estigmatizado porque no hay un espectador, un número de espectadores importante. O sea, no se ha hecho un esfuerzo a nivel de política pública y a nivel de la cultura nacional de hacerle a los colombianos ver la importancia de ver su propio cine, como si no viéramos la propia música, como si no viéramos cumbia, como si no viéramos vallenato, como si no viéramos los ritmos del Pacífico. O sea, hay que hacer el esfuerzo de conocer la cultura del país. En el cine ese esfuerzo no se ha hecho. Entonces siempre se ve como un cine de minorías, de artistas, de bohemios. Y en ese sentido recoger inversionistas para hacer un cine que él cree que no va a ser comercial, pues es recoger plata para botar a la caneca a la basura. Entonces recoger plata para cine es muy complejo porque existe esa concepción que no es la de construir cultura, sino la de generar ingresos para recuperar la plata invertida. Entonces en todo se va, la tarea fue muy difícil. Logramos recoger el apoyo de RCN Televisión y la oficina, la empresa de cine de ellos, porque le da unas ventajas tributarias clarísimas, que ya sabían cómo funcionaba en RCN, entonces era fácil para ellos entender el mecanismo y en realidad recuperan toda su plata los inversionistas. Pero para quien no está en el círculo, para una empresa ajena al mundo del cine, el temor es inmenso. Entonces realmente uno no consigue plata y acabamos trabajando con RCN, con una productora que puso los equipos que son amigos del cine a unos costos supremamente bajos, por debajo de costos, y unos recursos propios que pusimos varios de los socios, pero conseguir inversionistas realmente no lo logramos. El dinero del FDC no era suficiente para hacer una película, pues porque aunque es una película sencilla, el hecho de tener que rodar en una ciudad al borde del mar, porque era indispensable, digamos, para la credibilidad de la historia, de una historia cubana Cuba está rodeada de mar, claro. Entonces, pues al no poder rodar en La Habana, que hubiera sido más o menos ajustado al presupuesto, pues nos tocó rodar en Santa Marta y claro, eso disparaba los costos y eso. Entonces entraron una serie de socios de la empresa Cuatro Manos, de la empresa de Ramón también, Jimeno Acevedo y asociados, entró Amigos del Cine, entró
la empresa de Jorge Ali Triana, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me recuerdo ahora el nombre. Sí, y fuera de eso tocó finalmente poner algo de dinero en efectivo. Porque rodar pues películas con puesta en escena, con actores, o sea, la protagonista, la mamá, la trajimos pues la llevamos desde España, la consecución de la niña fue muy compleja porque fue un casting hecho por a control remoto y después lograr sacar a esa niña de Cuba y traerla a Colombia con todos los papeles y con la mamá, bueno, digamos que todos los intríngulis de cómo rodar la película son bastante complejos porque aunque aparentemente es una película sencilla, tiene una serie de complejidades. O sea, el tener que fingir otro país en tu propio país, ya eso en sí es un problema, pero si hubiera sido en Bogotá quizá hubiera sido más sencillo, pero al tener que hacer Cienfuegos y La Habana, pues las cosas se complicaban. Escenarios también fue bastante difícil porque el libro está censurado implícitamente, no expresamente en La Habana. Es un libro que no le gusta al régimen, es un libro crítico con el modelo castrista y en ese sentido no estaba bienvenida la realización de la película. Entonces tratamos de hacerlo en Cuba, pero nunca nos decían que no, sino que dilataron los cubanos la aprobación de los permisos o pasaron la última vez un presupuesto tan alto que era imposible hacer la película allá. Entonces nos tuvimos clarísimo que hacerlo en Cuba iba a ser un problema por la oposición soterrada del gobierno. Y empezamos a buscar opciones, empezamos México, que fue muy interesante, Veracruz, que tiene unos escenarios muy valiosos, Puerto Rico, que tiene una ley de cine extraordinaria para estimularlo, tiene tal. Pero en el caso de México nos encontramos con los problemas sindicales, que hay que trabajar básicamente con personal mexicano, con unos costos mucho más altos que el personal colombiano. Y luego en Puerto Rico pasaba lo contrario, que no había equipo humano con quien trabajar y había que llevar a todo el mundo. Entonces los costos de transporte, hotelería, mantenimiento del equipo humano, pues más de 100 personas se le subían muchísimo. Entonces buscamos alternativas en Colombia. Llegamos al país, buscamos alternativas en Ciénaga, en el Magdalena, en el Caribe en general, ciudades parecidas a Cienfuegos, o a La Habana también, porque parte de es en La Habana, y encontramos los escenarios y ahí empezamos a trabajar. Hubo muchos problemas en el tema de dirección de arte, aunque el resultado es excelente. Digamos, hubo una preparación previa bastante buena, pero hubo el único problema grave que hubo en la película fue que la chica que iba a ser directora de arte de la película tuvo una crisis terrible un día antes de comenzar el rodaje. Se asustó, nunca supimos qué le sucedió, porque no es que hubiera habido un conflicto ni nada, sino que se escapó, se fue. ¿Dónde está? No sabemos, nadie sabía, se había regresado, estábamos en Santa Marta y se había ido para Bogotá. Entonces, la primera semana, mientras conseguíamos un reemplazo, y la semana más complicada, pues tocó echar un poco mano de la memoria y me puse yo con Ramón y pues con la gente cercana a solucionar los problemas, que al final se solucionaron bien, pero una película siempre tiene sus conflictos y nunca me había sucedido uno de ese tamaño, o sea, que una cabeza de equipo desertara un día antes de comenzar el rodaje. Los demás actores, bueno, el actor que hace de sueco, que en realidad es escocés, también tocó llevarlo desde España. Y los otros actores sí eran actores cubanos que viven en Colombia. Y había una actriz colombiana la que hace de novia del papá de la niña, que es una actriz colombiana muy buena, pero creo que no había más actores colombianos, porque
Pues yo siempre he creído que pues una película tiene que transmitir verdad y transmitir verdad de Cuba, de cubanos, pues hay que hacerla o con cubanos o con gente que pueda simular ser cubano, porque no, en algún momento pensamos en otras alternativas, pero realmente creo que la única alternativa correcta que había es la que utilizamos, de insistir en que la película pareciera Cuba. Como te dije hace un rato, yo conocía mucho Cuba porque había rodado allá una película y pues fui profesora ahí en la Escuela de San Antonio y había vivido 10 años en un país socialista que, aunque es Oriente, es muy parecido a Cuba. Fue muy bonito hacer la película, en, o sea, armar ese pequeño mundo cubano. Ellos se reían mucho porque decía que en Cuba la película no se debería llamar Todos se van, sino Todos se fueron, porque todos eran actores cubanos que vivían fuera de Cuba. Pero también fue muy interesante el trabajo con la niña, porque pues yo ya había trabajado con niños en varias películas y sobre todo en televisión aquí en España, en la serie Cuéntame. Pero yo cuando digamos, vi la película hace como un año, el trabajo, la construcción de todo el arco dramático de la niña me gusta mucho. Y pues era una niña que no había hecho ni televisión, ni cine, ni comerciales, ni nada. Era una niña y que no, pues por más que yo le explicaba cómo iba la escena, que tenía que llorar o tenía que estar alegre o lo que fuera. Solamente el día que se proyectó en La Habana, que ella fue, claro, con amiguitas y con los profesores y los papás y los abuelitos y eso, cuando terminó la película, que ya habían pasado casi 2 años, estaba mucho más grande, vino a abrazarme y me dijo, uy, por fin entendí. Ella nunca entendió qué era lo que estaba haciendo, qué es lo que pasa cuando trabajas con niños, que es muy difícil. Y ese recuerdo de ese rodaje lo tengo muy presente porque la niña estaba en el 90% de las escenas. Entonces el rodaje lo estaba, digamos, que atornillado a las posibilidades, a las necesidades, a la capacidad de la niña. Hicimos la búsqueda de la oferta de actores en el país, encontramos que había una muy buena oferta de cubanos en Colombia, había venido muchos a trabajar en distintas series y decidimos entonces trabajar con ellos y yo creo que el resultado fue bueno, había muy buenos actores. Desde que empecé a trabajar en el guión, yo tenía claridad de que esta era una película, digamos, para un público elitista. Es porque una película, por muy colombiana que sea el equipo de rodaje y el director, pues una película que sucede en Cuba con actores cubanos sobre un tema cubano no es un tema que pueda interesar mucho al gran público colombiano. Eso, digamos, lo tenía muy claro. Y es más, me imaginé que iba a haber más problemas de distribución porque, pues, no sé, cuando se estrenó la película habían no sé, como 20 películas haciendo cola para ser estrenadas. O sea, no estamos hablando de la época de la estrategia del caracol que se estrenaba una o dos películas al año. Entonces uno ahí más o menos se acomodaba, acá ya es la guerra. Pero desde el principio estuvieron, cuando digamos la película se terminó de editar y cuando la vieron, tanto Cine Colombia como Cinecolor se interesaron en distribuir la película, auguraron que no iba a tener una gran recepción, calcularon que iba a tener máximo 10.000 espectadores y tuvo creo que cerca de 30.000, 20 y algo mil, no sé exactamente cuánto.
que pues digamos que en esos términos fue un éxito porque fue muchísimo más vista de lo que... Y después con el tiempo he estado viendo películas que me han interesado a mí que no han pasado de 2.000, de 3.000 espectadores. O sea, es que el público es exigente, es normal. Y como decía hace un rato, pues esta película no estaba pensada para que fuera una película de gran público. Que mis otras películas sí, digamos, han estado pensadas para el público, porque finalmente yo creo que es una responsabilidad del director saber si quiere trabajar solo para sí mismo o si quiere tener un gran público. Esa es una decisión que hay que tomar, pues porque si yo hago Todo se van en una versión musical con la Sonora Matancera y luego de pronto va un poco más de gente, pero me interesa menos la película. Producción con distribución, pues tenemos el mismo problema comercial, la falta de sentido de la relevancia de la cultura en el empresariado que está en el mundo del entretenimiento en Colombia, las empresas que son dueñas de los teatros, las empresas que son dueñas de las distribuidoras, los exhibidores, los teatreros independientes, tienen una mentalidad muy restringida sobre el alcance del negocio. Es como si no hubiera responsabilidad social de promover la cultura en ese empresariado. Entonces, hacer que la película circule en los circuitos comerciales es bastante difícil, porque ellos dicen tenemos que tener la sala llena. Y en ese sentido, pues, digamos que ya hay un estímulo tributario para que los exhibidores puedan poner las películas sin necesidad de llenar todas las veces la sala. Pero es una batalla muy compleja y siempre quieren dar los teatros más alejados, los más difíciles, los que menos espectadores tienen, y en los sitios donde no hay posibilidades de acceso para un público mayoritario. Entonces la distribución es complicada, la distribución internacional es más complicada porque Colombia, por ejemplo, para vender café, construyó la Federación Nacional de Cafeteros la imagen de Juan Valdés. La imagen de Juan Valdés era la publicidad que se hacía en el mundo para que el mundo comprara café colombiano. Entonces, en Colombia no se ha hecho ningún tipo de campaña institucional para que el público del mundo compre cine colombiano, como si lo han hecho los norteamericanos, los mexicanos, los rusos, ahora los chinos. Comprar cine colombiano tiene que promoverse, tiene que hacer una inversión pública para que el brasilero, el hindú, el chino, el checoslovaco mire el cine colombiano por alguna razón. Eso no se ha hecho. Entonces, cuando uno va a distribuir una película colombiana, eso no tiene público porque a nadie le interesa el cine colombiano. Entonces, de pronto 3 o 4 nombres funcionan, pero es muy difícil. Entonces, la distribución internacional se restringe en las nuevas plataformas que son Netflix, Apple TV, Hulu, Amazon, a estas plataformas que son trogloditas, tienen que comerse, tienen que comprar y absorber toda la producción que hay, y compran todas las películas, todos se van a comprar Netflix, la compraron las aerolíneas que con el auge del turismo global necesitan entretener a sus pasajeros y compran otras películas. Pero a nivel de distribución de cine, que es el propósito de la película, no se logró distribuir sino en Colombia y en Cuba. La película fuera de Colombia no tuvo exhibición comercial, solo en Colombia. Solo tuvo exhibición en Colombia, como te decía, 20 no sé cuántos mil. Creo recordar que estuvo muy cerca de llegar a los 30.000, o quizá llegó a los 30.000. En el resto del mundo no, porque la película la compró Netflix. La película está en Netflix. Y pues una vez que la compra Netflix, las posibilidades de exhibición comercial pues ya no se mueren, porque pues nadie va a pagar por ver una película que puede ver gratis en su casa. Pero digamos, la venta a Netflix era la fórmula que habían encontrado Ramón, el productor, para cuadrar, pues para que la película diera los rendimientos que estaban esperando. En Colombia también creo que salió en DVD también, sí, y ha pasado en televisiones, pero no, exhibición comercial no ha tenido fuera de Colombia en ningún lado. Ha tenido
exhibiciones, inclusive después de que no autorizaron rodar en Cuba, pero ya con la película terminada en el BAM del año correspondiente, Iván Giró, que es el director del Festival de Cine de La Habana, la vio y me llamó muy emocionado y me dijo que él quería tener la película en el festival y que quería hacer una exhibición especial de la película, le gustó mucho, y efectivamente la película se exhibió comercialmente como selección oficial del Festival de Cine de La Habana, cosa que todavía hay mucha gente que no entiende, porque realmente, y bueno, la sala, me acuerdo, la sala estaba llena, repleta de gente, y la reacción fue fantástica. Se salieron 2 personas, un venezolano, y porque yo dejé gente para chequear cuántos se salían. Me dijeron, se salió un venezolano diciendo que era una película contrarrevolucionaria, y una pareja de viejitos que no les gustó. Pero no, la película se recibió muy bien, y en todas las proyecciones que he tenido aquí, en la academia, en China, no sé, he estado en Miami, en todas partes la película la reciben muy bien, y en general, digamos, es una película que gusta, ¿no? Pero no es, no te puedo hablar mucho, pero tampoco yo soy un poco descuidado con mis películas. Yo, una vez las estreno, no me vuelvo a interesar ni cómo les va, ni las críticas, ni nada, porque pues generalmente termina uno amargado o que cojan su vida y ya. Normalmente Netflix está comprando los derechos por 10 años, por 5 años, cada vez por más tiempo, porque ellos necesitan incrementar su volumen de oferta. Entonces cada vez lo compran por más tiempo, y a su vez los estudios cada vez quieren venderlo por menos tiempo para tener uno la posibilidad de revenderlo más adelante. Pero eso también es otro problema, que las plataformas, estas ventanas tecnológicas, monopolizan la información y no le dan a uno un feedback de quién vio la película, en qué sitios, en dónde, para también tener unas retroalimentación de cómo hacen las cosas. Ellos se reservan toda la información, y cada uno pues a ciegas de quién vio la película y por qué y dónde y a qué hora, todo. Uno no tiene información. Pues es difícil clasificar, o sea, a mí me parece una película muy personal, por lo que te conté que sentí cuando cuando leí el libro por primera vez, que claro, se replicó nuevamente en todo el proceso de escribir y rodar la película. Nunca había hecho algo tan cercano a mi vida propia. Bueno, tal vez la estrategia del caracol en cierto sentido también, pero era un ejercicio muy personal y muy interesante. Entonces yo diría que es quizá la película más personal de las que he hecho. Porque decía, por ejemplo, la estrategia del caracol está basada un poco en un resumen de mis fracasos como revolucionario, pues porque yo a los 19 años ya estaba en el monte, en la guerrilla. Yo pensaba que iba a ser la revolución, y que pues yo soy de una generación que pensaba que podíamos cambiar el mundo en un par de años. Y no, eso no, ni pude yo, ni va a poder nadie. Pero digamos que en la película los personajes, y especialmente el personaje de Justo, que es un poco un alter ego mío, y la forma como construyen esa pequeña revolución y logran salirse con la suya, un gran ejercicio de anarquismo, digamos, tiene mucho que ver con mi vida. Pero después de esa película, la que más cerca está de mi vida incluso creo que Todos se van está más cerca de mi propia vida que la estrategia del caracol. Pues es una película muy bella, sin pretensiones, es todo lo contrario a la estrategia del caracol, que no es que tuviera pretensiones, sino que era una película de muchos actores, de escenarios, compleja, una película que era imposible de hacer, y tal vez por eso se hizo. Si uno hubiera sabido lo difícil que iba a ser hacer la estrategia del caracol, nunca lo hubiéramos hecho. Y Todos se van es todo lo contrario. Todos se van es una película
sencilla, de bajo presupuesto, de un drama absolutamente elemental, humano, entre tres personas, una niña y los dos padres, que no tiene pretensiones distintas a presentar un contexto de un país supuestamente bajo una crisis revolucionaria, cómo afecta a las relaciones humanas. Entonces esa es la gran diferencia de la estrategia de Caracol y Todo se va. El alcance, la dimensión, la estrategia de Caracol es el conflicto de Colombia, todo metido en una casa. Aquí es el conflicto de una familia metida en un contexto que no se ve por ninguna parte. Y en ese sentido pues es una película muy linda, de experiencia, digamos. Después de 30 años con estas películas limitadas, cerraditas, bonitas. Es muy bella, yo creo que es una película bella y que deja un testimonio muy interesante de los dramas humanos, familiares que se viven por culpa de la política. Me pareció muy interesante la película, Sí. porque es No, tratar el tema que se está viendo actualmente en Latinoamérica, sí. con Cuba, la cuestión familiar, internamente también, ¿no? Los hijos, los padres, el otro padre, eso ahí me parece que hay una cantidad de temas muy importantes. Vamos a ver qué pasa en el foro con los estudiantes en la Sí. universidad, que me parece muy importante eso, la En participación. Colombia en general yo sentí que hay como una especie de... hay mucha gente que se siente como guardiana de la revolución y el espíritu autocrítico de la izquierda es lo que ha hecho debilitar tanto a la izquierda. No, no Sí. tienen espíritu autocrítico, o sea, la revolución no comete errores, los revolucionarios no cometen errores, Ujú. hay como un y yo que he sido comunista, que he estado en el monte, que estaba yo, me parece tan importante ser capaces de analizar por qué no, por qué no ha funcionado los ideales revolucionarios y me parece súper importante ser capaces de ser autocríticos para no Absolutamente. volver a cometer los mismos errores. Pero no... En este momento, viendo lo que está viviendo Latinoamérica y el mundo en general, es importante abordar esos temas de la crítica política, ¿no? A todo nivel, Sí. ¿no? Si es izquierda o si es derecha, lo que sea. Claro, ¿no? Hay que analizar la sociedad. O sea, es que los intelectuales no están para arreglar la sociedad, están para observarla, Sí. para, para dar una visión de la sociedad, pero no, ya vendrán gente más seria a resolver los problemas.